¿Sabe cuántas personas están debatiendo su salud o están debatiendo entre la vida y la muerte por distintas enfermedades? O personas que han perdido muchas cosas en la vida, lo cual marca el destino del corazón y el rumbo de sus pensamientos. Por eso el apóstol Pablo, él siempre enfatizó tanto a la iglesia de Roma como a la iglesia de Efeso: renuévense en el espíritu de la mente. Eso significa no quedarnos en el problema. Diga conmigo, problemas va a haber. Dígalo así, de sobra. Pero cuando nos renovamos en el espíritu de la mente, los problemas se desvanecen delante de nosotros. Esta leve tribulación momentánea, decía el apóstol Pablo, producirá, trabajará. Y todos lo sabemos y lo podemos reiterar: un excelente y eterno peso de gloria. En cada situación que te encuentres, tenés que descubrirte. Y cuando viene una dificultad es porque Dios quiere seguir trabajando en tu interior. No es el problema el tercero. No te abandonó la familia, no te abandonó. Es que no entiendes que Dios te está procesando. Pero muchas veces somos duros de entender y comprender que el problema no está radicando en el otro, sino en mí. A mí me costó entenderlo, pero cuando lo entendí comencé a ser feliz con Cristo. Porque el evangelio radica no solamente en el poder que existe en él, sino en la felicidad de poder disfrutarlo. Poder caminar con felicidad en el corazón. No levante la mano. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos están tristes en esta noche? Porque tenemos a los pastores que ellos oran por liberación y después vamos a orar por liberación. Y Dios los usa en liberación. Levanta la mano, todos felices ahora. Todos felices. Nadie quería orar. En el nombre de Jesús. Creemos en los dones, creemos en los talentos, creemos en todo, pero también debemos disfrutar la felicidad. Yo soy feliz con Cristo. Tenga o no tenga, pase lo que tenga que pasar. Me agarró 2 veces COVID, me agarró el dengue, espero que no me agarre de vuelta. Gracias al Señor y al jengibre y la canela y el limón, no me ha agarrado la alergia este año. Y no digo todavía, no me la voy a agarrar en el nombre de Jesús. Todos los que conocen sabían que me agarraba muy fuerte. Entonces, pero Dios, le digo, yo no quiero tener más esto. Si yo fui sano siempre, pero un día me pesqué una alergia. Debe andar medio raro el pastor entonces, ¿eh? Las enfermedades vienen porque hay... No, simplemente porque te visitan para entender cuál es tu posición. ¿Lo vas a seguir amando a Dios con la alergia? ¿Lo vas a seguir amando a Dios sin la alergia? Hay que seguir amándolo al Señor. ¿Lo vamos a seguir amando a Dios en la dificultad, en el problema de la adversidad? Hay que seguir amándolo al Señor. Es el consejo bíblico, el consejo espiritual. Entonces sabemos y entendemos nosotros que muchas veces nos preocupamos de más por las cosas que son efímeras o son temporales para nosotros. Pero ¿sabe por qué ocurren esas cosas? Por la falta de, diga conmigo, de comunicación. El problema radica, y sabemos que todo lo que se habla se sana y lo que se oculta no se va a sanar jamás. Porque Dios es luz, no oscuridad. Y lo que se oculta es oscuridad. Y no lo gobierna Dios, lo gobierna Satanás. Entonces podemos entender la magnitud del poder y la gloria del Señor en esto. Que Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros, en que entendamos que Dios nos ama. Y eso es glorioso y poderoso. Que Dios te ama y Dios sigue estando contigo y Dios sigue abrazándote. Él nunca te va a dejar. Pase lo que pase y pese lo que pese, Dios está contigo, está conmigo. Dios está con nosotros. Y Dios no hace la diferencia porque yo soy pastor contigo. Dios nos ama igual. Y lo que quiere Dios es que entendamos que nunca puede superar una tentación o un problema al amor del Padre eterno, que entregó a su Hijo, al Cristo de la gloria. Por eso es tan beneficioso tenerlo a Cristo, porque cuando Él entra, todo, hay un coro que dice, todo se transforma.
la tristeza se va, viene la alegría. Comienza a ver patrones de conductas diferentes a los que me conformaban a mí como ser humano. Lo que era derrota ahora comienza a ser victoria. Comienzo a descubrir que ya no me preocupa mucho lo que está pasando a mi alrededor, que antes me afectaba, sino que comprendí que Dios vale más que todas las cosas. Que el único que pudo entregar a su hijo para rescatarme fue Él. Más nadie. Él. Entonces, ¿puedes comprender la magnitud de todo eso? Está bien, Señor, no voy a decir más nada de la alergia. Me agarró la tos ahora. En nombre de Jesús. El título de la palabra de hoy es vivir en el Espíritu. ¿Por qué nos conviene vivir en el Espíritu? ¿Cómo se hace para vivir en el Espíritu? ¿De qué manera vivo en el Espíritu? Es fácil. Seguís siendo la misma persona. Cuando te levantás, seguís siendo la misma persona despeinado y despeinada. Seguís siendo la misma persona cuando llegás a tu trabajo. Seguís siendo la misma persona cuando vas a estudiar, cuando salías a la plaza, cuando salías a caminar. Seguís siendo la misma persona, pero con una diferencia, que ahora ya no vivís según lo que se llamaba carne o naturaleza, sino que ahora vivimos en el Espíritu. Nos hemos alejado de todo aquello que me había apartado de Dios o me había alejado de Dios, llamado pecado, sino que ahora decido, diga conmigo, decido. Porque podemos orarte, podemos tocar tu mente, tocar tu brazo, tocar tu mano, tocar tu pie, lo que sea orándote, pero todo depende de ti, todo depende de mí. Vivir para Dios, vuelvo a repetir, es una decisión. Vivir para Dios. Y en eso no hay excusa para nadie. No que tiene que ser madura la persona para vivir para Dios. Puede ser un niño. Y si decide vivir para Dios, va a vivir para Dios. Y le conviene vivir para Dios a la persona. Por eso, vivir en el Espíritu es lo que necesitamos. ¿Y sabe lo que dice Lucas, director? Vamos, Octi, que me acompaña. Octi 4:18. No es Octi 4:18. Lucas 4:18 y 19. Gracias, Octi. ¿Quién lo dijo a esto? Jesús. Y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Diga conmigo, el Espíritu está sobre mí. No, dígalo con más ganas, si no vamos a estar hasta mañana acá. Bueno, ahí lo dice. Bueno, ¿cómo dice? El Espíritu y me ha... No, un poquito más de ganas, a ver si me entusiasma un poquito para terminar rápido. Me ha... ¿Cómo quiere que termine rápido, Son bravos, Me ha ungido. Hay dos cosas que quiero que vea acá, que vamos a pasar muy breve porque hay profundidad en esto que en una prédica no lo podemos desarrollar. La prédica vino para activar el deseo de estudiar la palabra y el deseo de orar y de buscarlo al Señor y de conocerlo a Dios. Una prédica puede cambiar rotundamente tu vida cuando decidís caminar por esa palabra. Si no decidís caminar por esa palabra, simplemente será una enseñanza más que hayas escuchado una noche de domingo. Entonces, lo importante es que puedas descubrir que Jesús también necesitó, para cumplir el propósito de convertirse en el Cristo, en el Mesías, en el ungido, en el libertador de la humanidad, vivir una vida diferente. Aunque todos le decían, ¿cómo le decían algunos? El carpintero. Él tenía una identidad para muchos, pero esos muchos no habían descubierto que él ya había profetizado sobre su propia vida. El Señor me ungió. ¿Quién lo ungió? El Señor. Todos nosotros, mis hermanos, necesitamos la unción del Santo. Los profes, Claudio, Cecia, todos ustedes saben que antes el pastor a la oveja animal, le ungía las orejas. Para que las moscas o los bichos no pudrieran sus orejas y esa oveja se muriera. Y de la manera que para cuidarla la ungían con aceite. El aceite es simbolismo del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. Entonces podemos ver dos características que necesitó Jesús para convertirse en ese hijo perfecto, para venir a morir a la cruz. Diga conmigo, cumplir propósito. Ahora, el mayor propósito
que tenemos todos es de manifestar a Cristo. Ese es el mayor propósito. Dentro de ese propósito tenemos infinidades de propósitos personales, grupales, como familia de la fe, como individuos en esta vida. Para cumplir el propósito, cada persona tiene que buscar vivir de una manera diferente y ungido a más poder para poder lograr el objetivo por el cual se traza. Ahora, todos nosotros en el 1 de enero dijimos que íbamos a hacer algo en este 2024, ¿o no? Vamos a proyectar hacer esto o lo otro. Pregunto, ¿lo han cumplido alguno? ¿Lo ha logrado? Porque es bueno lograrlo. Es bueno proponerse, porque vieron que las empresas, ellos se ponen metas y cuando logran esas metas, bueno, Luciano, vos también tenías propósitos, ¿no? En la empresa. Si llegaba a la meta, venía un sobre por ahí. Si no llegaba a la meta, el sobre, aunque lo mirara así, no iba a llegar jamás. Porque son metas que había que cumplir. Ahora vienen los meses de balance. ¿Por qué se hacen los balances? Para ver si realmente da positivo o negativo, si salimos derechos, si perdimos. La vida es lo mismo, ¿eh? Por eso nosotros muchas veces descuidamos esta parte muy importante, que ellos la enseñan bien también, la parte económica y financiera. Ellos son expertos en esta área también. Si alguno quiere, cobramos después al final la charlita, ¿no? Entonces, cuando nosotros comprendemos y entendemos la magnitud de lo que nosotros debemos intentar vivir, es de una manera diferente. Diga conmigo, tengo que vivir de una manera diferente. Es así, cuando Jesús entró en el corazón, no nos dimos cuenta, pero el cambio comenzó a suceder. La gente empezó a notar algo diferente en todos nosotros. Empezó a ver que ya no éramos las personas que insultábamos o las personas que realmente éramos pendencieras en donde nos movíamos, sino que hubo un cambio. El temperamento se comenzó a controlar por el carácter del Señor que vino a morar dentro del corazón de cada uno. Ya nos respondemos rápidamente. Entonces tenemos que descubrir que hubo un cambio. Diga, hubo un cambio. Hubo un cambio. Y de eso se trata, es que puedas descubrir, como dijo el apóstol Pablo, mirarte en el espejo y decir, veo al espejo, acá ha descubierto la gloria de Dios. Nosotros dos somos morochos, Octi, pero no tanto como él, pero somos morochos los dos, pero vemos la gloria de Dios. ¿Me entienden? Vemos el resplandor del Padre en nuestras vidas. Y eso es lo maravilloso. Que no importa por lo externo, sino pasa por el trabajo interno que hace vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es sanar el alma. Es sanar. Y todos, si nos pusiéramos a contar las historias, hoy hablaba un poco de historia, de cómo veníamos. Claro, estaríamos trayendo rollo de papel, no el que viene ahora de que te dice 100 metros y trae 45, sino que antes venían de 100 metros y traían 101, hermano, para secarse las lágrimas. Sino que simplemente lo recordamos como un hecho que un día Jesús atravesó nuestra vida y nos sanó radicalmente. El pasado ya no me limita, lo recuerdo como el Señor dijo, recuerden de dónde salieron ustedes a Israel, pero no por el hecho del sufrimiento, sino porque quien los libró de allí fue el Señor. Y para que eso ocurra, debemos vivir una vida espiritual. La palabra del Señor, ¿qué es? Es espíritu y es vida. Entonces, cuando vos lees la Biblia conforme a un libro que vas a leer, lo lees naturalmente y vas a recibir cosas que no son espirituales. El tema es cuando vos la lees sabiendo que la palabra es espíritu y es vida. Y donde va a penetrar la palabra es al espíritu del hombre y de la mujer. Y cuando penetra la palabra al espíritu del hombre y la mujer, comenzamos nosotros a dejar que el Espíritu Santo, tercera persona del Dios Trino, nos ayude a conducirnos. Vivir en el Espíritu es eso. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesús. Y algunos dicen, no sé si cambiará la persona. Claro, pero con el concepto que podamos tener cada uno, quizá la persona no cambie, pero les puedo asegurar que sí puede cambiar.
¿De qué manera? Viviendo una vida diferente, vivir en el Espíritu. Dice, mire, la unción, el significado de la unción, anoté un par de cositas nomás. Es descubrir para qué te están habilitando. Es marcarte para hacer la voluntad del que te ungió. O sea, no es solamente para que yo venga y lo toque y él vuele por allá. Esas son evidencias externas que hacen bien, pero si no producen un cambio, son actividades simplemente de nuestra propia vida. Que voy a decir, wow, esa noche estuvo polenta, che. Y el lunes te esperó a la entrada de la puerta. Entonces, comencemos a vivir de una manera en el Espíritu, sabiendo para qué somos ungidos. Jesús dijo, fue ungido, dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Y ahora yo puedo ver en muchos de ustedes voluntad de Dios. Como muchos, Pedro hace poco que viene, gracias a Marco, no sé si es bueno conocerlo a Marco, más o menos, con su familia. Pero él también tiene el deber y el derecho de vivir una vida del Espíritu, como todos nosotros. Como aquel que tiene 30 años y dice, yo ya me la sé toda. No, yo les puedo asegurar que yo no sé nada, que necesito saberlo, que necesito conocerlo todos los días. Y no estoy hablando para convencerte de nada, porque el Espíritu Santo convence de justicia, de pecado y de juicio a las personas. No es un predicador, no es un pastor, no es un líder el que convence a la gente, es el Espíritu. Por eso vivir una vida espiritual es un cambio rotundo. La persona ya no habla como hablaba, ya no piensa como pensaba antes, sino que comienza a ver un cambio. Diga, cambio. Un cambio. ¿Quién no quiere un cambio? Yo quiero un cambio, hermano. Todos los días quiero un cambio sobre mi tierra, sobre mi nación, sobre mi provincia, sobre mi ciudad. Quiero un cambio sobre mi barrio, por lo menos que me hagan el pavimento. Que le llegue el chivo al intendente. Que me hagan el pavimento, por lo menos. Pero la realidad es que necesitamos un cambio todos los días. Si no, no era necesaria la misericordia. No. El Señor se lo hubiese llevado con Él si no nos hacía falta. La misericordia es la puerta de la nueva oportunidad que tenemos todos los cristianos, los hijos de Dios, de poder conocerlo a Él. ¿O no, Meli? Hacía mucho que no estuve a Meli. No, hombre, Jesús. Es así, mis hermanos. La unción o buscar la unción que Él te unja es para obedecerle, para hacer lo que Él te dice que tenés que hacer. Por eso vivir en el Espíritu nos conviene a todos, porque tendríamos una sociedad, yo les puedo asegurar, mucho mejor, donde familias hablarían a familias y esas familias hablarían a otras familias de este gran amor del Padre, de este Cristo glorioso y de la obra del Espíritu que transforma vidas, que cambia corazones. Entonces se irían todos los temores, serían las incertidumbres, los miedos, y solamente se establece una palabra tan corta que es fe. Vivir por fe. El justo por su fe vivirá. Entonces viviríamos una vida espiritual que nos lleva a reconocer al Padre. Vuelvo a reiterar, ¿cuántos estamos pasando por problemas? Sin duda. Pero vivir una vida espiritual ungidos por Él es una decisión de nosotros. Él quiere hacerlo. Jesús leyó y dijo, el Espíritu está sobre mí. Ahora, ¿podemos decir de esa manera cuando hay una dificultad o un problema? ¿Sabe la gente por qué abandona o deja a Dios o es confundida por Satanás? Es porque nunca le permitió al Espíritu trabajar. Tuvieron las actividades, vivencias, pero no alcanzó. Les faltó más. ¿Qué le faltó? Decisión, vivir para Él. No para el ojo, no para el hombre, vivir para Dios. Claro que la honra se paga con honra. Yo no puedo decir que no los amo, que los honro, que los valoro, porque sé que el respaldo de la honra es honra de Dios. Y eso es favorable. Y eso es poderoso. Usted nunca diga como decíamos nosotros, pues yo lo sé a veces. Yo voy a la iglesia, pero el pastor sea el pastor y yo acá. Cada uno vive su vida. No. Hay una sola vida por la cual vivir, es Cristo. Su vida nos atraviesa.
y no podemos desligarlo. Él vino a cada corazón y comenzó a conectarnos como una gran cadena. Somos el eslabón el uno del otro y trabajamos para crecer. Lo decía Claudio y Cecia, trabajamos, somos parte de un equipo. ¿Cuál equipo? El pueblo, el cuerpo de Cristo. Trabajamos juntos para que la obra de Cristo y la persona de Cristo se dejen ver. La unción del Espíritu Santo es la experiencia que se produce cuando el Espíritu Santo actúa dentro de cada persona. Y cuando Él actúa dentro de cada uno de nosotros, es lo que vivió Jesús. Vivió para el Padre, vivió para servir. Eso es vivir una vida del Espíritu y es ser ungido. Vivir para servir. ¿A quién? Al otro. Al otro. Jesús no vino a hacer milagros. El producto de la unción fue hacer milagros. Las evidencias del reino eran los milagros. Pero Él vino a traer el reino a la tierra. Los milagros son las evidencias de ese reino. Por eso nosotros tenemos que entender que el pecado se doblega ante una persona que vive una vida del Espíritu ungido para el Señor y por el Señor. Para poder lograr vencer todo obstáculo. Diga, se puede vencer. Dígalo con más confianza, se puede vencer. Diga conmigo, todo problema, mi problema y el problema de un amigo se vence en el Espíritu. Y no solamente seremos librados nosotros, sino nuestros amigos. Porque cuando vives una vida del Espíritu ungido por el Señor, vas a romper techos y no va a haber impedimento. Si la puerta está cerrada, vas a romper el techo. ¡Prum! Y vas a traer a tu amigo delante del único que lo puede salvar, sanar y restaurar. Cristo. Nada más. Por eso sigamos trabajando de una manera que podamos vivir en el Espíritu. ¿Cómo hago si en el trabajo soy oprimido? En el colegio me hacen bullying. Tú vives en el Espíritu. El que se hace cargo de todo lo tuyo se llama Dios. Para Dios hacer desaparecer una nación no le cuesta nada. ¡Prum! Se desintegra todo. Porque Dios tiene el poder absoluto, aunque tiene amor, en el fuego consumidor. Él será tu defensa en todo momento y en todo tiempo. Pero vivir en el Espíritu, ungido por el Señor, trae un brillo diferente a tu vida. No te vas a opacar por los problemas y las situaciones de esta vida, sino que vas a reconocer quién te habita y vas a saber que vos no ministrás lo que sabés, sino que lo que portás es más importante, que es la vida de Él, solamente la vida de Él. Entonces, la unción del Espíritu Santo te ayuda a entender la verdad y te hace diferente y hace la diferencia entre el error y la verdad. Él vino, el Espíritu, a guiarnos ¿a qué? A toda verdad y a toda justicia. Imagínese si no conviene vivir en el Espíritu. Hoy podría traerte un mensaje donde te alentaría y diría que eres tan importante, y te estoy diciendo que eres muy importante con este mensaje. Te estoy diciendo el valor que Dios te otorgó a través del sacrificio de Jesús en la cruz, y aún cuando Jesús antes de ascender te dijo que te enviaría el otro consolador, diciéndonos a nosotros después de muchas generaciones que Dios sigue estando. Como estuvo con los antiguos, está con nosotros. No hace Él diferencia de los judíos y los que no somos judíos, pero sí somos hijos. Dios sigue siendo Dios sobre su casa y Dios sigue siendo Dios sobre tu vida. Simplemente tienes que creerlo. No puede venir el enemigo a querer atormentarte por situaciones. ¿Saben por qué? Porque el que es más que vencedor habita en nosotros. Y Él hizo que el apóstol Pablo dijera esta palabra viviendo en el Espíritu. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Así que tú no eres un hombre y una mujer débil, tú eres un hombre y una mujer vencedor, fuerte, firme, que camina, que vive y que actúa en fe y que se levanta ante cada situación y le dice al enemigo: yo soy un hijo de Dios y una hija de Dios que ha nacido de nuevo en Cristo para ser más que vencedor. Es Dios, es Dios, es Dios. Escuche, Dios unge a las personas porque Él quiere bendecirlas, consolarlas y activarlas. El Señor quiere usarte. El Señor quiere usarte. Es más,
Dios está apresurado de usarte. Estamos en los tiempos finales. La palabra profética se cumple, se apresura hacia el fin. Los tiempos ya están. Un hombre ungido pasó por problemas, y un Habacuc, sin entender, tuvo que entender al final: aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haya fruto, aunque falte el producto del olivo. ¿Sabe qué estaba pasando? Estaba viviendo una situación terrible. Pero un hombre que vive en el Espíritu y ungido por Dios dijo: con todos yo me alegraré en Jehová. Vivir en el Espíritu es alegrarte en la peor situación que puedas estar viviendo. No bajes la guardia. No dejes de vivir tu vida en el Espíritu, porque Él pagó el precio por ti. No lo hizo nadie, solamente Cristo. Un Daniel ungido por el Señor, un Sadrach, Mesach y Abednego ungido por el Señor, fueron procesados, los 3 amigos en el horno de fuego y Daniel en el foso de los leones. Pero cuando tuvo que tomar una decisión, el hombre espiritual ungido por Dios toma la mejor decisión. ¿Sabe cuál fue la mejor decisión? Dijo: nadie va a orar a ningún Dios, a Daniel, durante 30 días. Y Daniel, que vivía en el Espíritu y estaba ungido por el Señor: no, esto no es correcto. Nadie me va a impedir buscar a Dios. Nadie me va a impedir orar a Dios. Nadie me va a impedir que yo me entregue a Dios completamente, porque yo soy un hombre íntegro para Dios. Yo sé que estuvimos cautivos, pero por un propósito. Es para que Él sea engrandecido. Esto tenemos que entender, iglesia, que si estamos pasando por proceso es para que la gloria sea de Dios y no nuestra. Entonces siempre dio la gloria al Señor aún dentro de los fosos de los leones. Siempre. Y cuando el Espíritu venía a los antiguos, ellos derrotaban a los filisteos como Sansón. Gedeón, cuando estaba deprimido, sin saber qué hacer, vino el ángel y le dijo a él: hombre esforzado y valiente. Porque eso es vivir en el Espíritu, entender que somos esforzados y valientes. Estés donde estés, mires como mires, Dios ya determinó por su palabra lo que eres. Tienes identidad propia en Cristo. Es más, Cristo te dio identidad. El pecado te la había borrado, pero Cristo te la dio. Antes era como los negativos de las máquinas de fotos. Me parece que es, pero no sé. Pero Él comenzó a revelar esa imagen que no era o era borrosa a una imagen perfecta. Ahora tenemos la imagen del unigénito Hijo del Padre impregnada en nuestro espíritu, impregnada en nuestra vida. El que cree dice amén, y el que cree dice gloria a Dios, y el que cree le dice: Señor, gracias, porque vos me elegiste a mí. Dentro de toda esta gran multitud en la tierra, soy un bendecido y una bendecida por Dios. ¿Puede creerlo? ¿Puede disfrutarlo? Claro que sí. El ungido David. Salmos 51, 10 y 11. Hijo, gracias, Octi. El ungido David. El hombre espiritual se equivocó un día. Pero ¿sabe lo que dice un hombre del Espíritu? Un hombre ungido. Aunque te hayas golpeado en la vida, tenés que decirle: ¿sabe por qué me golpeé en la vida? Es porque no tenía un corazón. Algo pasó en la vida que venía bien. ¿Quién, como dice Gálatas, quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu, terminaste arrastrado por la corriente de este mundo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él sabía que vivir en el Espíritu era hacer lo recto, lo correcto. Era hacerlo, es hacerlo recto, lo correcto, que es buscarlo a Él, dejar que Él sea en nosotros. El otro hijo, el 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí. Hermanos, porque vivir en el Espíritu es lo mejor que te puede pasar en la vida. Todas las cosas que nos pasan en esta tierra son producto para provocar un hambre de su presencia. Comprendelo, entendelo. A mí me costó entenderlo, pero lo entendí, lo comprendí. Que todo lo que me pasa me ayuda para bien. Que todo lo que me ha pasado me ha ayudado para bien. Y también te va a ayudar a ti. Lucas
4:20 al 22. Dice que enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó Jesús. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hermanos, porque lo que va a pasar es que cuando tú vivas una vida en el Espíritu, se cumple la palabra que gente que no conociste, nunca viste, correrán a ti por causa de Dios. Van a buscar no lo que vos sos, sino lo que portás, que es la vida de Él. No por la capacidad de los títulos que tengamos, sino por el amor que Él tiene dentro de nosotros para dar a la humanidad. Es Dios en nosotros. Por eso es necesario vivir una vida del Espíritu. Se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Porque lo natural no puede percibir las cosas del Espíritu, solamente los espirituales. Aunque lo veían como el hijo del carpintero, Él había marcado una diferencia. Él realmente era el Jesús de la época, pero convirtiéndose para los finales de ser el Cristo en la cruz, el Mesías, el Salvador de la humanidad. Por eso, hermanos, nos conviene vivir una vida del Espíritu, porque tenemos ejemplo que Jesús, Él necesitó ser y vivir de acorde como el Padre le había dicho. La unción es saber lo que Dios quiere. ¿Para qué te ungió? ¿Para hacer temblar a la gente? No. Te ungió para que entienda usted y yo que debemos hacer lo que Dios dice. Diga, hacer lo que Dios dice. Y obedecer a todo lo que Él nos mande y no movernos si Él no nos dice. ¿Se acuerda la historia del apóstol Pablo? Cuando él quería predicar en un lugar, él quería anunciar de la palabra, estaba evangelizando y el Espíritu se lo prohibió. Una puerta cerrada, el Espíritu le cerró otra, el Espíritu le cerró otra, pero vino una visión, porque la gente espiritual entiende por qué se cierran las puertas o por qué pasa lo que pasa. Entonces allí él vio a un hombre macedonio que decía: pasa aquí, ayúdanos. El hombre y la mujer espiritual entienden cuándo ayudar y a qué gente ayudar, porque no podríamos cumplir con la satisfacción de todas las necesidades en la tierra. El Espíritu suple toda necesidad. Nosotros no podríamos alcanzar. No tenemos la capacidad de ayudarlos a todos, simplemente algunos. Y si no, vea las escrituras, véalas. Mire lo que dice allí en el verso 25 al 27. La unción no es para que todos vean tu don o talento, sino que a través de tu don y talento lo reconozcan a Él en ti. Que sepan por qué tienes el don y el talento que tenés, porque Dios te lo dio. Mira lo que dice aquí: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta. Elías no podía suplir todas las necesidades de todas las viudas, aunque él venía huyendo también de la falta de agua, de la falta de comida. Pero Dios la mandó a un lugar. Pero ¿sabe para qué lo mandó al ungido? Es para preservar la vida de la viuda y de su hijo, para que no muriesen. ¿Sabe cuál era el destino de esa mujer? ¿Y qué se había puesto en su mente? Que se iba a morir. Que se iba a morir. Comían la última torta asada y se dejarían morir. ¿Sabe cuántas personas viven eso? Pero tú no puedes alcanzar a ayudar a todos. El que vive en el Espíritu entiende que tiene que ser guiado por Dios. Y aunque querramos ayudar a todos, dejemos que el Señor lo haga y que use a todos los posibles para llegar a ese lugar. Y el verso siguiente: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. El que vive en el Espíritu entiende las cosas espirituales. ¿Sabe qué? Aunque querramos ayudar a todos, no podremos. Génesis 41:38 dice que José obedeció, aunque él en Egipto nunca soñó, sino que interpretó sueños. Él interpretó. ¿Sabe por qué? Porque él estaba ungido. Dios lo ungió. Y todos los procesos que usted lee de José no fueron buenos. Sus hermanos lo quisieron entregar, lo intentaron matar, lo vendieron. Pero ¿sabe qué? Aún injustamente, cuando fue acosado y cuando lo echaron a la cárcel, él
no negó jamás la existencia de que Dios lo había puesto allí. Entendamos, hermanos, que las situaciones no nos pueden doblegar a nosotros. Nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo, y eso vale la pena. Pero ¿cómo lo vivimos? Cuando vivimos una vida espiritual. Estamos terminando ya, porque viene una palabra que dice fin o del fin. ¿Qué dice usted? Cuando un predicador dice estoy terminando, no soy mi esposa, pero Apocalipsis 1, 10 y 11. Mire esto, porque el último texto que vamos a leer, mentira, hay uno más, pero bueno, para que se anime. Yo estaba en el Espíritu. ¿Cómo estaba? Porque en el Espíritu se pueden percibir y ver las cosas. En el Espíritu solamente podemos ayudar. En el Espíritu nos podemos levantar. En el Espíritu nosotros somos bendecidos, ungidos. Simplemente somos para obedecer el mandato y ir donde Dios nos manda. Pero fuiste elegido con ese propósito, no para hundirte en el problema y en la situación, sino para vivir una vida espiritual, no carnal, sino una vida espiritual. Una vida espiritual. Todo lo que es efímero tiende a desaparecer muy pronto, mis hermanos. Dice, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, un verso mágico, que decía, yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Efeso, en Esmirna, en Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esto quiere decir, hermano, que para ser enviados tenemos que vivir una vida del Espíritu. Para nosotros hablarle a las personas de Jesús tenemos que vivir una vida del Espíritu. Cualquiera puede hablar a cualquiera, pero la diferencia lo hace el hombre y la mujer que viven una vida del Espíritu, ungidos por el Espíritu Santo de Dios, ungidos por Él. Entonces entenderás que la unción te activan los dones. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo recomendó algo en 1 Tesalonicenses 5:19, un verso tan corto, dice, no apaguéis el Espíritu. Los responsables somos nosotros. No apaguemos el Espíritu. No lo apaguemos por cómo me siento o los problemas que estoy viviendo. Dios no tiene la culpa. Simplemente Dios te está diciendo, yo te estoy probando, yo te sostengo en la situación, en la adversidad, en el problema. Yo estoy contigo, no te voy a dejar y no te voy a desamparar, estaré siempre. ¿Sabe qué significa esto? La disciplina te hace vivir en el Espíritu. Un hombre y una mujer disciplinados que dicen, me levanto, soy un hombre agradecido, oro a Dios, leo la palabra, me congrego, visito a la gente, le anuncio, trato de ayudar. Recién lo veíamos, no podía ayudarlos Elías a todos. Jesús no lo podía ayudar a todos los leprosos. Eliseo no sanó a todos los leprosos de la época. Simplemente ayudemos a los que más podamos, pero no nos matemos ayudando si no buscamos del Espíritu de Dios, si no vivimos conforme a como Dios quiere. Recuerda, decí conmigo, vivir en el Espíritu y ser ungidos es hacer todo lo que Dios quiere. Y ahí se activan los dones. Todo lo que vos portás se va a activar. Entonces cuando oro con mi propia naturaleza, es como el tiempo no pasa nunca. Ahora cuando vos te pones en el Espíritu, se van a pasar horas y Dios va a estar ahí contigo. ¿Cómo darte cuenta cuando vos andás en el Espíritu o no? ¿Cómo darte cuenta cuando estás desanimado? Quiero que te pongas de pie. En cuanto consideras que Dios es real sobre tu vida como Padre y que solamente dependes de Él y vives para Él, es cuando Dios es tu prioridad. Es cuando no vas a hacer nada que a Él le desagrade. ¿Cómo sé cuando vivo en el Espíritu? Es cuando tenemos comunión los unos de los otros. Es cuando practicamos el amor del Padre. Es cuando nos sostenemos en oración. Es cuando libramos la buena batalla de la fe, donde echamos mano de la vida eterna. Es cuando no nos detenemos por el proceso, sino que el proceso activa los dones para poder ser completamente diferentes para Él, para vencer y venciendo todos los días de nuestra vida a las tinieblas
andar bajo la unción del Espíritu te hace diferente. Dígame, ¿por qué? Dígalo fuerte, ¿por qué? No lo sé, pero sí les puedo asegurar, porque tu vida está amarrada a Él y solamente querrás servirle, agradarle y amarle. Vivir en el Espíritu y siendo ungido por Dios es vivir plenamente para Él.